Hola, muy buenos días a todos. Muchas gracias por participar en este evento del Día del Exportador 2020, organizado por la Unión de Exportadores y el Banco República. En este mediodía, esta mañana, tenemos la presencia virtual del viceministro de Comercio Exterior y Asuntos Internacionales del Ministerio de Economía de Brasil, Roberto Fent, y la ministra de Economía y Finanzas de Uruguay, Azucena Arbeleche, que les agradecemos especialmente por haberse hecho este tiempo para compartir con nosotros, con los exportadores de Uruguay. Queremos agradecer también a todas las autoridades presentes por esta vía, a los exportadores, a distintos representantes de gobiernos del exterior, embajadores, en particular el embajador de Uruguay en Brasil, Guillermo Valles, que nos está siguiendo en esta transmisión. Y también queremos agradecer a los patrocinadores 2020 que nos han apoyado todo este año, que los comento para que los conozcan: MSC, Montecom, FedEx, ADAU, TGU, Conaprole, Grupo RAS, Megalabs, Apiter, Oxiteno, Schenker, Saman, Tenaris, JBS, Banco de Seguros del Estado, ACU, UPM, CMA, CGM. Muchas gracias a todos. Y bueno, arrancamos con esta edición 2020 tan especial en esta vía virtual, pero que la vía virtual nos permite en esta oportunidad, a pesar de la distancia, tener acá presentes a los ministros que vamos a escuchar luego de las palabras de bienvenida de los organizadores. Vamos a comenzar con la presidenta de la Unión de Exportadores del Uruguay, Andrea Roth, que nos va a dar las palabras de bienvenida. Andrea. Muy buenos días para todos. Estimadas autoridades, empresarios, periodistas, amigas y amigos, es un honor, en el nombre de la Unión de Exportadores del Uruguay, estar celebrando el Día del Exportador junto con el Banco República, como es habitual, pero en esta oportunidad con dos invitados de lujo, como son el viceministro de Comercio Exterior y de Asuntos Internacionales del Ministerio de Economía de Brasil, Roberto Fent, y la ministra de Economía y Finanzas del Uruguay, Azucena Arbeleche, a quienes agradecemos, como comentaba María Laura, muy especialmente por haberse hecho un lugar en sus agendas para acompañarnos en el día de hoy. Para comenzar con esta breve introducción, quiero dedicar un minuto a un tema que todos tenemos más que presente, pero entiendo que es importante detenernos y subrayar. Sabemos que el mundo está atravesando circunstancias muy complicadas por la pandemia, que el año 2020 fue muy difícil y hubo que adaptarse rápidamente a una situación impensada. En Uruguay supimos tener un control importante de los contagios, fuimos reconocidos internacionalmente y eso nos posicionó muy bien. Pero ahora Uruguay está en una situación crítica, con una fuerte escalada de contagios que puede empañar todo lo logrado en meses anteriores. Por eso, quiero aprovechar esta oportunidad para recordarnos la importancia que tiene que cada uno de nosotros, desde el lugar que nos toca, ya sea en las empresas, en la familia, frente a nuestros hijos o en ámbitos sociales, seamos muy responsables. Extrememos los cuidados y sigamos las recomendaciones, porque solo de esta forma, con el granito de arena de cada uno de los uruguayos, podemos evitar que esta situación continúe profundizándose. Dicho esto, y cerrando el año 2020, ahora sí, el fuerte reconocimiento a todos los exportadores por lo que significó el trabajo de este año, por la importancia de unirnos frente a un desafío común, por haber sorteado los obstáculos impredecibles, por cumplir rápidamente con los protocolos establecidos y por mantener la economía funcionando, con todo lo que esto implica para comunidades enteras y para el país. Desde la Unión de Exportadores hacemos el mayor esfuerzo por acompañarlos en todos los desafíos que fueron surgiendo y en los que surgirán en el día a día. Continuamos de forma virtual con los grupos de trabajo vinculados a la competitividad, que forman parte de nuestra agenda de corto plazo en temas de costos de producción, acceso a mercado, logística y conectividad. Y este año sumamos un nuevo grupo, enfocado en el mediano y el largo plazo, con el objetivo de delinear insumos para una estrategia nacional de exportaciones, y es algo que necesitamos construir
junto con las autoridades y todos aquellos actores involucrados en el comercio exterior, ya sea del ámbito público como del ámbito privado. Pretendemos identificar qué acciones deberíamos iniciar hoy, qué tiene que hacer cada sector, qué tiene que hacer el país para poder duplicar las exportaciones y seguir trabajando intensamente con este objetivo. Por otra parte, dentro de la Unión de Exportadores estamos estructurando 3 nuevas divisiones que nos permitirán profundizar en aspectos que son transversales a la exportación y que sin duda agregarán valor a nuestras exportaciones y permitirán la diversificación de nuestra matriz exportadora. Estas 3 divisiones son, por un lado, la división Pymes, que tiene como objetivo promover la internacionalización de las pequeñas y medianas empresas y su permanencia en los mercados, y en este sentido, junto con el Banco República, con la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, con la Agencia Nacional de Desarrollo y con Uruguay 21, desarrollamos y lanzamos hace 2 semanas un programa llamado Pyme al Mundo. Es una iniciativa que mira a la empresa globalmente, que centraliza diferentes herramientas y enfoca el apoyo a través de mentorías y las diferentes cadenas de valor que se puedan generar. Por otra parte, la división de género busca apoyar a empresarias y emprendedoras a partir de alianzas con diferentes organismos y programas ya existentes. Y en tercer lugar, la división de sustentabilidad ambiental, que busca ofrecer a las empresas un mapa de lo que demandan los diferentes destinos en exigencias ambientales, ya sea en términos generales o sectoriales, asesoramiento en las diferentes certificaciones, el mejor aprovechamiento de programas gubernamentales o de organismos internacionales y disponer del estudio permanente de las tendencias mundiales. Con estas 3 nuevas áreas podremos dar un apoyo importante a los exportadores en aspectos que están siendo sumamente relevantes al comercio mundial. Ahora bien, es importante tener claro que todo el trabajo interno que podamos realizar, ya sea para mejorar la competitividad, para cumplir con requisitos internacionales o para adecuarnos a nuevas tendencias, es fundamental. Pero simultáneamente necesitamos abrir puertas a nuevos mercados y posicionarnos de mejor forma en los que ya estamos. Entre otros aspectos, debemos potenciar las cadenas regionales de valor a través de acumulación de origen y en ese sentido comenzamos recientemente a trabajar con Aladi para poder cristalizar. Los exportadores uruguayos necesitamos firmar nuevos acuerdos y necesitamos poder competir en igualdad de condiciones con aquellos países que cuentan con productos similares a los nuestros y que hoy tienen un acceso preferencial. Con estos objetivos se creó el Mercosur hace 30 años, con muchas expectativas de ser la plataforma que nos integrara mejor al mundo, y todos sabemos que esas expectativas no han sido colmadas y que necesitamos un Mercosur fuerte, unido, con objetivos claros y esfuerzos conjuntos. En los últimos tiempos hubo avances en algunas negociaciones, pero no fue suficiente. En nuestros países hay dificultades y sin duda la pandemia ha sido un factor agravante. Pero no podemos esperar que esta situación esté superada, necesitamos movernos ahora. Hace pocos días se conformó la Asociación Económica Integral Regional, el mayor tratado de libre comercio del mundo, con China a la cabeza. A mitad de año, Chile, Nueva Zelanda y Singapur firmaron un acuerdo de servicios. Esto nos demuestra que el comercio mundial no se detuvo por la pandemia y siguió haciendo alianzas. En el caso del Mercosur, el foco estuvo puesto en el acuerdo con la Unión Europea y ahí tenemos un gran desafío por delante. No podemos dejar que luego de tantos años de negociación vuelva a frustrarse. Entendemos que hay un trabajo muy importante por hacer de coordinar esfuerzos para mostrar que vale el Mercosur y de cómo este acuerdo significará una mejoría para ambos bloques. Eso debería ser el puntapié inicial que nos dé la confianza para conquistar nuevos acuerdos, integrarnos de mejor manera al mundo, insertarnos en las cadenas globales de valor y ampliar nuestros horizontes. Y son algunas de estas temáticas del comercio regional que nos lleva al tema que trataremos hoy con nuestros invitados, que nos hablarán de Brasil y Uruguay y de cuáles serán sus próximos pasos en este mundo tan competitivo y desafiante. Para finalizar, una vez más agradecer a cada uno de los exportadores que está involucrado activamente en los grupos de trabajo y desearles unas muy felices fiestas, las que sin duda serán diferentes
a la de todos los años, pero tenemos que ser optimistas, porque si seguimos trabajando duro, buscando consenso y unidad, vamos a lograr duplicar las exportaciones del Uruguay. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrea Roth, presidenta de la Unión de Exportadores del Uruguay. Ahora vamos a dar paso al presidente del Banco República, Salvador Ferrer. Con el Banco República quiero destacar la alianza estratégica que tenemos entre Unión de Exportadores y Banco República, con quien trabajamos en distintos programas durante todo el año, y hacemos este evento anualmente en el que nos está acompañando Salvador Ferrer. Por favor, tiene la palabra. Bueno, muy buenos días, gracias María Laura por la introducción. Es para mí un gran placer, en nombre del Banco de la República, poder acompañar esta celebración del Día del Exportador, en este auspicio conjunto que venimos teniendo de hace tanto tiempo con la Unión de Exportadores, con quienes también esta misma semana tuvimos el placer de premiar el esfuerzo exportador de los uruguayos. Un exportador es un embajador de Uruguay en el mundo, y cuando lo reconocemos, como hicimos en estos días, estamos valorando que abrió caminos que otras empresas de nuestro país también podrán aprovechar accediendo a un mercado ampliado. El desarrollo exportador constituye uno de los pilares del desarrollo económico. En el mundo globalizado en que vivimos, la estrategia de inserción internacional de los países es un elemento clave, en particular para economías pequeñas como la nuestra. La promoción de la apertura al mundo, y en particular de la apertura comercial, es esencial para la estrategia de desarrollo y crecimiento del Uruguay. No solo por la generación de mayores ingresos para la economía local, sino también por su importancia y aporte a la atracción de inversiones productivas, tanto extranjeras como domésticas, y con ello el aporte a la generación de empleo. En un año particularmente difícil como este 2020, el comercio mundial no quedó a un lado del impacto recesivo generado por la pandemia. Si bien ya veníamos de una débil performance en el año 2019 con un crecimiento de tan solo el 1%, se espera que el comercio mundial tenga este año una caída del orden del 10%, según estimaciones del Fondo Monetario Internacional. Ese derrumbe es consecuencia lógica de una pandemia que por un lado afectó la demanda mundial de forma muy profunda y por otro lado forzó la toma de medidas para contener la expansión de la pandemia, que impactaron naturalmente en la actividad económica, retroalimentando esta caída. El colapso del turismo internacional ha sido también un factor de relevancia para este pobre desempeño referido y sin duda también para Uruguay. Para Uruguay las exportaciones constituyen uno de los principales motores de la economía, generando unos 14.000 millones de dólares de ingresos anuales, entre el 20 y el 25% del producto en los últimos 5 años. Obviamente Uruguay no ha quedado al margen de estos impactos en la economía mundial. Según cifras oficiales del primer semestre, las exportaciones de bienes y servicios se contrajeron un 17%. Aunque vale la pena resaltar que en los últimos meses ha comenzado a observarse una mejora en el desempeño exportador, o al menos la tendencia es a una disminución progresiva del ritmo de caída mensual que veníamos observando. 2/3 partes de nuestras exportaciones son de bienes, unos 9.000 millones anuales. Más del 80% de las mismas las constituyen productos agroindustriales, dentro de los cuales los alimentos tienen un peso muy relevante, asegurando la continuidad y potencial de estas. La relevancia del sector agroindustrial en la economía uruguaya reside en buena medida en las ventajas comparativas de que dispone nuestro país, pero también en los desarrollos existentes en materia de calidad y seguridad. Uruguay se ha posicionado con un sello de alta calidad, generando prestigio y confianza internacional. Por ejemplo, con la trazabilidad que ha distinguido la carne bovina, pero que también se aplica en otros productos, como la carne aviar, los cítricos, la miel, los vinos. En términos de destino de las exportaciones, en las últimas décadas Uruguay ha transitado un proceso de diversificación bien relevante, ampliando mercados. Mientras en 2001 exportábamos a unos 130 destinos, hoy estamos en unos 180 destinos, siendo hoy China, Brasil y Estados Unidos nuestros principales socios comerciales. Las exportaciones de servicios representan el tercio restante de las exportaciones totales del Uruguay, habiendo ganado también importancia relativa, en particular a lo largo de la última década. Dentro de ellas merecen especial destaque las exportaciones de servicios no tradicionales, o los servicios globales, lo que son las TICs, los servicios empresariales, los servicios de comercio y de trading, los servicios financieros y profesionales, los servicios creativos, como por ejemplo el sector audiovisual, y tantos otros. Estas empresas dinamizan además de forma muy relevante el empleo, y en particular el empleo calificado. No podemos soslayar en este año tan particular las dificultades que enfrenta el sector turismo, nuestra aportación más tradicional de servicios. Según datos del primer semestre, la caída es superior al 30%. Hacia ahí parte del apoyo específico que el Gobierno y el Banco República han impulsado, por ejemplo con el SIGA Turismo y con algunas medidas adicionales que desde el Banco República hemos implementado para apoyar al sector. Finalmente, y antes de dejar la palabra a nuestros expositores de lujo que tenemos hoy, y que es a quienes ustedes quieren escuchar,
una breve referencia a las perspectivas, que por suerte lucen más alentadoras al ritmo de la recuperación económica esperada a nivel mundial, que estiman que se permita retomar la senda de crecimiento, con una alza esperada del volumen de exportaciones del orden del 8% para el 2021, de la cual naturalmente Uruguay no va a ser ajeno. En esa línea están confluyendo las expectativas de los analistas. Así que sin más, y alentándonos, como dijo Andrea, a seguir cuidándonos entre todos, le dejo la palabra a nuestros expositores. Muchas gracias. Muchas gracias, Salvador Ferrer, presidente del Banco República. Ahora sí, damos paso a los tan ansiados expositores de la mañana de hoy. Vamos a comenzar con el viceministro de Comercio Exterior y Asuntos Internacionales del Ministerio de Economía de Brasil, Roberto Fent. Adelante. Buenos días. Me gustaría agradecer a la Unión de Exportadores de Uruguay y el Banco República por la invitación para celebrar esta importante fecha del Día del Exportador y saludar a los demás participantes de este evento. Sabemos que el escenario internacional presenta importantes desafíos para la economía global, considerando el rápido desarrollo tecnológico, la digitalización de la economía y el surgimiento y intensificación de tensiones comerciales. Mismo antes de la pandemia, la economía brasileña mostraba una clara necesidad de reformas estructurales que pudieran brindar las condiciones necesarias para un nuevo ciclo de crecimiento sostenido, con evidentes desafíos fiscales por enfrentar y restricciones regulatorias y estructurales que han mostrado tener un alto peso para el crecimiento y desarrollo de la productividad de la economía. La agenda de reforma económica impulsada por el gobierno brasileño pretende enfrentar estos desafíos estructurales y sigue siendo fundamental para el país. Sin embargo, para combatir a la propagación del COVID-19, fue necesario concentrar esfuerzos por parte de todas las instituciones gubernamentales, con el objetivo de garantizar, primero, la infraestructura médica y el suministro de materiales en cantidades acordes con la extensión geográfica y población de Brasil, para el tratamiento de los infectados y luego buscar mitigar el impacto económico de la pandemia con medidas que requieren expansión del gasto. El gobierno brasileño ha actuado de manera decisiva para enfrentar los efectos de la pandemia, tomando decisiones rápidas y enfocadas e implementando un paquete de política sustancial con el objetivo de apoyar el sistema de salud, proteger el empleo y garantizar el nivel de ingresos de los más desfavorecidos en Brasil. O sea, el gobierno brasileño buscó en todo este periodo de pandemia el equilibrio entre medidas de salud pública y la economía. Medidas sobre comercio exterior ayudaron a incrementar la disponibilidad de insumos de salud en nuestro país. Suspensión de aranceles antidumping, eliminación de aranceles de importación, simplificación y agilización de trámites aduaneros, eliminación o simplificación de requisitos de licencias de importación, entre otros. Además, se necesitaron gastos públicos de emergencia de aproximadamente el 8% del PBI para proteger las vidas y los medios de subsistencia de millones de brasileños afectados por la pandemia. Los mecanismos de apoyo de Brasil ayudaron a los casi 14 millones de trabajadores formalmente desempleados y registraron a 38 millones de trabajadores informales, que acá llamamos invisibles, a nuestros programas de apoyo financiero. Las medidas de emergencia del gobierno preservaron más de 11 millones de empleos y el efecto de las medidas de apoyo al consumo crearon miles de empleos netos en los últimos meses. Así que debemos cerrar el año con crecimiento neto de creación de empleos.
Los mecanismos de crédito adicionales también evitaron que la economía se deslizara hacia una contracción más profunda. Nuestra última estimativa es de una caída como de 4% este año. Voy a hablar ahora un poco sobre la recuperación económica y las reformas. La recuperación económica de Brasil se basa en sólidos fundamentos de participación del sector privado, la eficiencia del gasto público, la atracción de inversión privada y la liberalización comercial. A fines del 2019, aprobamos una importante reforma previsional con un ahorro de los 800 mil millones en 10 años. Bajamos la carga de los pagos de intereses, con un ahorro de 419 mil millones en 4 años. Alcanzamos tasas de interés históricamente bajas, 4.5%, una inflación estable, 4.3%, y hemos congelado el aumento de los salarios del sector público durante 2 años. En enero de 2020, la economía de Brasil estaba ganando ritmo, mientras que la mayoría de las economías desarrolladas se desaceleraban lentamente. El 2020 sería un año para acelerar el crecimiento, continuar la aprobación de reformas estructurales en el sistema tributario, en el sistema administrativo público, en el sistema regulatorio y ampliar la inversión privada y las privatizaciones. Sin embargo, la COVID-19 nos hizo retroceder algunos pasos en la trayectoria de la reforma. Pero estas medidas urgentes y necesarias a corto plazo que se adoptaron para combatir los efectos dañosos de la pandemia se están reduciendo gradualmente y nos están dando espacio para reanudar nuestra agenda original de reforma del gasto. Asimismo, los indicadores económicos de Brasil en el último semestre superaron los pronósticos estéticos de organismos internacionales. Entre ellos, el Fondo Monetario y el mercado revisaron al alza expectativas. La economía de Brasil ha generado casi 400.000 empleos formales en octubre, según datos oficiales de nuestro Registro General de Ocupación y Desplegados. Fue el 4º mes consecutivo con saldo positivo, aunque las cifras para 2020 siguen siendo negativas. Más de 165.000 puestos de trabajo se perdieron en medio a la pandemia. La actividad industrial también muestra una sólida recuperación. El índice de evolución de la producción alcanzó 58,3 puntos en octubre, ante 26 puntos en abril. Para 2021, las proyecciones del crecimiento del PBI están alrededor del 3,5%. Mirando el futuro. Brasil está en el camino de una recuperación sustentada por políticas económicas que transformen la urgencia de la crisis en una oportunidad para reformas estructurales. Continuamos comprometidos con mantener los gastos dentro del techo constitucional. Nuestra tasa de interés es estable. La tasa de inflación está dentro de la banda objetivo y el desempleo se está reduciendo. Tenemos 2 retos principales a corto plazo para 2021. Creación de empleo y consolidación fiscal. Y tenemos un desafío a largo plazo. Aumentar nuestros niveles de productividad. Con respecto al empleo y puestos de trabajo, se prevé una caída del desempleo en el año 2021. En particular por la vuelta del empleo informal con la reducción de las medidas de aislamiento social. En cuanto al sector formal, Brasil como sociedad necesita tomar decisiones y estas exigen la acción de nuestro Congreso Nacional.
Hay un costo muy alto en Brasil para la contratación formal. La Secretaría de Política Económica del Ministerio de Economía estima un crecimiento del 3% en el empleo formal, si el costo de la contratación se reduce en un 10%. El empleo formal aumenta un 8% si el costo de contratación de trabajadores poco calificados se reduce en un 10%. Con respecto a la consolidación fiscal, sabemos que existe una amplia literatura que muestra que en escenarios con una alta relación deuda-PBI, la expansión del gasto público reduce el crecimiento económico. En los países muy endeudados, el aumento del gasto público a menudo se asocia con un aumento de las tasas de interés, la caída de la inversión, el aumento del desempleo, la caída de la actividad económica y, en algunos casos, el aumento de la inflación. Creemos que la mejor manera de estimular el crecimiento económico es por medio de la consolidación fiscal. Si el proceso de consolidación fiscal es el combustible del crecimiento económico, el aumento de la productividad es el motor del crecimiento económico sostenible a largo plazo. Para incrementar nuestros niveles de productividad, hay que luchar contra la mala asignación de recursos, mejorar nuestros marcos legales y aumentar la seguridad jurídica, profundizar nuestro programa de privatizaciones y concesiones, reducir la burocracia, abogar por una simplificación del sistema tributario para reducir las ineficiencias y trabajar duro para la integración de nuestra economía en el mundo. Paso a tratar de la mayor integración en la economía mundial. A pesar de estar entre las 10 economías más grandes del mundo en términos de PBI, Brasil tiene un desempeño relativamente inferior como exportador e importador en la comparación internacional. Así, una de las prioridades del gobierno brasileño es ampliar la integración de Brasil en la economía global. Para ello, el Ministerio de Economía ha venido trabajando simultáneamente en la modernización de la estructura arancelaria de Mercosur, en la ampliación de la red de tratados de libre comercio del país, en la reducción de las barreras no arancelarias al comercio internacional y en las reformas económicas necesarias para asegurar la competitividad de la economía brasileña. En este sentido, en los temas que tocan a Mercosur, sabemos que podemos contar con el apoyo de Uruguay. En este sentido, quiero agradecer y congratular a Uruguay por el liderazgo en la última presidencia pro tempore de Mercosur. Estoy seguro que vamos a estar juntos en la presidencia de Argentina para avanzar en la agenda de integración intra y extra bloque. La negociación de tratados de libre comercio es una prioridad para el gobierno del presidente Bolsonaro. Habiendo concluido las negociaciones con la Unión Europea y el EFTA en 2019, estamos en el ámbito del Mercosur, junto con Uruguay, por lo tanto, en negociaciones para nuevos acuerdos con Canadá, Corea, Líbano, Singapur y para la expansión de los acuerdos que tenemos con India e Israel. Además de considerar la apertura de nuevas negociaciones con Vietnam e Indonesia, para las cuales semana pasada ya obtuvimos mandatos de nuestro Consejo de Estrategia Comercial, liderado por el presidente Bolsonaro. Ahora, Brasil también está trabajando para avanzar en las negociaciones para la adhesión al acuerdo sobre contratación pública de la Organización Mundial de Comercio, además de las preparaciones para acceder a la OCDE. Creo que el mismo pasa con Uruguay en este momento. También concluimos y firmamos recientemente un acuerdo muy importante con los Estados Unidos en temas no arancelarios que cubren la facilitación de comercio, la adhesión a buenas prácticas regulatorias
y la anticorrupción. Los datos de la Organización Mundial de Comercio indican que las medidas de facilitación del comercio y las buenas prácticas reglamentarias podrían reducir los costos para los exportadores hasta un 13% las primeras y de 20% para las segundas. Todos estamos familiarizados con los impactos positivos de los acuerdos comerciales para el bienestar de los consumidores, así como su papel para permitir la creación de cadenas de abastecimiento más resilientes. En el contexto de una recuperación posterior a la pandemia, cuando enfrentamos la amenaza de un proteccionismo resurgente, estos efectos positivos serán particularmente bienvenidos para Brasil. Así, la entrada en vigor del acuerdo de asociación Mercosur-Unión Europea es una de nuestras prioridades en el proceso de inserción de la economía brasileña en el mercado internacional. Ese acuerdo será el más importante y profundo ya firmado por Mercosur y constituirá una de las más grandes áreas de libre comercio del mundo. Juntos, el Mercosur y la Unión Europea representan un PBI de aproximadamente 20.000 millones de dólares, que es aproximadamente el 25% de la economía mundial, y un mercado de 780 millones de personas. La Unión Europea es el segundo socio comercial del Mercosur, mientras que el Mercosur es el octavo socio más importante de la Unión Europea. Los flujos comerciales de la Unión Europea con Brasil este año, hasta noviembre, alcanzaron los 50.800 millones de dólares, una caída del 14% con respecto al mismo periodo del año pasado. En el ámbito de las inversiones, la Unión Europea es el mayor inversor extranjero en el Mercosur. El acuerdo incluye una amplia gama de temas, como bienes, servicios, propiedad intelectual y compras públicas. Evidencia el compromiso de los bloques comerciales con la apertura económica y el comercio internacional basado en reglas que permiten ampliar la cooperación económica y comercial entre las regiones. En el Mercosur, somos conscientes de que el proceso de firma y ratificación del acuerdo con la Unión Europea es largo y susceptible a presiones políticas y expresiones de preocupaciones legítimas de grupos de interés. Como dice el propio acuerdo, en el capítulo de comercio y desarrollo sostenible, las dimensiones económica, social y ambiental son interdependientes y se refuerzan mutuamente en la construcción de ese desarrollo sostenible. Brasil, como nación que hace mucho es líder global en la provisión de productos alimentarios para el mundo, siempre con estricta observancia de los conceptos de food safety y food security, sabe muy bien de la importancia de este tema. Sin embargo, se vuelve importante subrayar los efectos positivos de este acuerdo, con la inducción de estándares de producción más avanzados y sostenibles, una respuesta a las exigencias de los mercados consumidores, así como el fortalecimiento de los compromisos ambientales internacionales preexistentes. Por lo tanto, en Brasil tenemos confianza que el acuerdo será firmado pronto. Estamos trabajando mucho para aclarar las dudas que surgen acerca de este tema. El comercio internacional ha demostrado ser una de las herramientas más efectivas de generación de prosperidad, siendo imprescindible en un proceso de recuperación económica sostenible. El flujo de bienes, servicios e inversiones debe ser herramienta importante contra posiciones proteccionistas, aún más en este momento excepcional en que vivimos. Respecto a eso, tenemos que trabajar juntos para elevar el nivel de integración del Mercosur. No podemos aceptar que los socios concedan condiciones más favorables de aranceles y reglas de origen a la Unión Europea que entre
nosotros. Otro tema de suma importancia para la integración internacional competitiva de Mercosur es la modernización de la estructura arancelaria del bloque. Sabemos que desde su establecimiento en el año 1995, el arancel externo común nunca ha sido objeto de una revisión integral de su estructura y los niveles arancelarios practicados. Además, los sectores azucarero y automotriz siguen pendientes de incorporación a la Unión Aduanera. Brasil cree que la revisión del arancel externo común debe ser amplia, transversal, abarcando todos los sectores de la economía, debe ser gradual y predecible. En este sentido, necesitamos avanzar de manera más productiva en las discusiones para la revisión del arancel externo común en el año 2021, con miras a alcanzar los entendimientos necesarios para cumplir con esta tarea. Para tanto, mantenemos un diálogo con su sector productivo nacional para profundizar las discusiones sobre este tema el año próximo. Brasil y Uruguay ya trabajan juntos y deben promover el debate con los otros socios para que tengamos un resultado concreto el próximo año. Al concluir, gustaría decirles que el gobierno brasileño tiene una clara necesidad de retomar su agenda de reformas para que el sector privado vuelva a tener la confianza para hacer inversiones y la economía vuelva a crecer, basada en el aumento de la productividad de los factores de producción y en la eficiencia asignativa, aunque se discute la necesidad de garantizar políticas de estímulo económico que permitan incrementar la inversión pública, en particular en infraestructura. El gobierno no ve los dos caminos como exclusivos. En este momento de búsqueda de la recuperación económica para Brasil, como para varios otros países, el financiamiento externo puede jugar un papel fundamental. Es claro que el mundo y su estructura productiva está atravesando transformaciones significativas antes y durante la pandemia, lo que refuerza la importancia de mejorar el entorno empresarial y eliminar ineficiencias y distorsiones, facilitando la integración del sector productivo brasileño con cadenas globales de valor y proporcionando productos más baratos y de mejor calidad a los consumidores. En este contexto de desafíos y oportunidades, que Brasil es en este contexto de desafíos y oportunidades que Brasil ha actuado. Y sin duda, la parcería histórica entre Brasil y Uruguay será importante para avanzar. Espero haber contribuido compartiendo algunas de las medidas que adoptamos. Muchas gracias por la atención de todos. Muchas gracias, viceministro Roberto Fenn, por sus palabras, por el tiempo que nos ha dedicado. Y ahora damos paso a la exposición de la ministra de Economía y Finanzas de Uruguay, Azucena Arbeleche, que está acompañada hoy por la coordinadora de Política Económica, Marcela Bención, y por el director de Asesoría de Política Comercial, Juan Labraga. Azucena, por favor. Muchas gracias. Muy buenos días para todos. Muchas gracias a la Unión de Exportadores y al Banco República por esta invitación nuevamente. Hace exactamente un año que compartíamos esta instancia en circunstancias distintas y bueno, luego de casi 9 meses de esta nueva administración podemos decir que no nos imaginábamos este año, ha sido un año desafiante. Y bueno, seguimos con los compromisos planteados en ese momento y creo que es una buena oportunidad para repasar estos compromisos y ver cómo seguimos para adelante. Claramente este año ha sido, lo recordaremos en la historia por lo que es la pandemia y el efecto que el COVID-19 ha tenido tanto en lo social, en lo sanitario y en lo económico. Y es en estos 3 frentes que desde el Ministerio de Economía y Finanzas hemos respondido, poniendo a disposición los recursos necesarios para enfrentar en estas 3 dimensiones. De esta manera preparamos a nuestro sistema sanitario, ampliamos la cobertura social,
muchas veces cobertura que se le tuvo que dar otras soluciones que no estaban pensadas para situaciones extraordinarias como las que atravesamos este año, y por otra parte se dio un foco especial a los sectores más vulnerables, especialmente a través del apoyo que dio el Ministerio de Desarrollo Social. Por otra parte, pusimos a disposición una serie de medidas para atender los aspectos económicos, de vuelta haciendo hincapié en los trabajadores y en las empresas más vulnerables, las pequeñas y medianas empresas. Quizás en este sentido el instrumento más notorio que pusimos a disposición es el que ya comentó el presidente del Banco República, que se trata de los créditos garantizados por el Estado a través del SIGA. Hoy estimamos que vamos a cerrar con un gasto asociado a la pandemia que nosotros en realidad el Poder Legislativo, el Parlamento todo, en un acto en que con mucha responsabilidad todos nuestros parlamentarios votaron la creación del Fondo Coronavirus. El equipo de Economía estimó que esos gastos iban a ascender a unos 770 millones de dólares, y diría que hoy vamos a cerrar el año con una cifra muy similar a esta estimación de 770 millones de dólares para todo este año, en donde los mayores rubros de los egresos corresponden a la cobertura que ha dado, el apoyo que ha dado el MIDES, a los apoyos para los seguros de desempleo y a la resignación de aportes del sistema de seguridad social. Los motores de la economía han seguido funcionando, obviamente, ajustados por las circunstancias de la pandemia. Ayer conocimos los datos de cuentas nacionales del producto que corresponden al tercer trimestre bajo una nueva metodología, y las cifras nos indican que bajo esta nueva metodología, en el tercer trimestre creció en relación al trimestre anterior, desestacionalizado, 7,8%, con lo cual estaríamos dejando atrás la recesión económica. Si vamos a la comparación interanual, y de vuelta sigo con la nueva metodología, la actividad en el tercer trimestre habría caído 5,9%. Las nuevas cifras del Banco Central nos indican que el nivel de producto, la totalidad del producto, hoy es mayor, pero que la economía estuvo prácticamente estancada desde el 2017 hasta inicios del 2020. Me estoy refiriendo a los 3 años previos al COVID. Para el periodo 2017-2019, el crecimiento promedio anual de este periodo fue 1,5%, perdón, en lugar de ser 1,5%, que era lo que teníamos con las viejas cifras de la vieja metodología, ahora pasó a ser un 0,8%, con todos los problemas que sabemos y los cuidados que hay que tener al considerar los promedios. Pero si consideramos el crecimiento acumulado en ese periodo, vemos que la diferencia de crecimiento con la nueva metodología es de 2 puntos porcentuales. Estos datos con la nueva metodología nos indican que la caída del PIB podría estar en el entorno de 5,5% para el 2020, para este año. Nuestra estimación del equipo económico de caída para este año con la vieja metodología, aquí es difícil la comparación, esa estimación estaba entre el 3,5% y 4%, esto fue la cifra que hace 2 días aquí mismo mencionaba en una conferencia de prensa, y hoy, a la luz de los datos que salieron ayer, creemos que la caída con la vieja metodología estaría más cercana al 4,5% para este año. Pero falta que el Banco Central publique lo que serían las cifras de este trimestre, del tercer trimestre, que publicó ayer, pero con la vieja metodología, y también lo que será toda la caída del 2020 con la vieja metodología. Y disculpen si hay entrevero con la nueva y vieja metodología, pero luego de muchos años, finalmente, ayer el Banco Central publicó esta nueva metodología, y creo que es bueno ajustar nuestras estimaciones, pero enfocarnos en cuál era la metodología que teníamos hasta el momento para evitar problemas con la comparación. La lucha contra la pandemia claramente ocupó buena parte de nuestro tiempo en este año.
en los meses que están transcurriendo, pero no por eso hemos dejado de lado las reformas estructurales que el país necesita y que en la reunión del año pasado comentábamos. Es así que en la Ley de Urgente Consideración, en el presupuesto nacional y en otras medidas que tomó el gobierno, se pauta un cambio en temas importantes que constituyen la base para las transformaciones que necesita el país en materia de competitividad. Quisiera destacar en ese sentido la nueva institucionalidad fiscal, que incluye una regla fiscal, y entiendo que esto está marcando un hito en la historia fiscal de nuestro país. En efecto, Uruguay ha sufrido los efectos del exceso de gasto en los momentos de crecimiento económico y también la falta de recursos en los momentos de recesión. La implementación de una nueva regla fiscal basada en el balance estructural y con un tope de gasto busca alcanzar una trayectoria fiscal sostenible en el tiempo que permite una mayor previsibilidad macroeconómica, pero además nos permite asegurar la sostenibilidad de las políticas sociales, aspecto sobre el cual hemos venido insistiendo. Tenemos, por otro lado, cambios en la gobernanza de las empresas públicas que son innovaciones, tanto en la Ley de Urgente Consideración como en el presupuesto nacional. Pedimos así que se define una regla financiera que complementa la normativa actual para asegurar que la inversión que toda la sociedad hace en estas empresas públicas tenga rendimientos que se puedan medir adecuadamente y que tengan relación, se rinda cuenta con su patrimonio y se rinda cuentas a la ciudadanía sobre ese retorno. Esto obviamente no quiere decir no dar subsidios, sino que estos subsidios que tengan que dar las empresas públicas y que apoyamos deben considerarse en la medida de los retornos. Es particularmente importante el trabajo que viene realizando, que ha realizado el Comité de Expertos en materia de combustibles y que en estos días, esta semana, ha dado a conocer y ha publicado y ha tenido un taller con la prensa para dar a conocer cuáles han sido los resultados hasta el momento. La alineación de los combustibles a lo que son las tarifas de la región constituye un elemento clave en términos de competitividad. Resta ahora que el Poder Ejecutivo haga su propuesta, le eleve la Asamblea General, elemento que ocurrirá en las próximas semanas. Quisiera destacar también las ganancias de eficiencia en materia de gasto público. En este sentido, apenas asumió esta nueva administración, se publicó un decreto que establecía o exhortaba a una reducción importante en los recursos, a una reducción importante en los recursos públicos, que implicaba un ahorro sustantivo, luego de realizar los análisis correspondientes, las reasignaciones correspondientes y las priorizaciones de las tareas. Recuerdo que esto fue antes del 13 de marzo, cuando conocimos de los primeros casos del COVID. A pesar de que tuvimos este año complicado, con pandemia, podemos decir con satisfacción que se han logrado importantes ahorros, y esto no tiene nada que ver con lo que son los fondos destinados a hacer frente a la pandemia, que, como dije, están encapsulados en el Fondo Coronavirus. Se aprobó, por otra parte, el presupuesto quinquenal, en total cumplimiento con el compromiso de no aumentar impuestos. Esto también es pro-competitividad. Se rompió de esta manera con la lógica de que todas las mejoras en las cuentas fiscales tenían que provenir de mayores ingresos del Estado, que no son ni más ni menos que mayores ingresos, mayores impuestos que paga la ciudadanía. Se apostó al ahorro para mejorar estas cuentas fiscales, y para adelante contamos que el retomar la senda de crecimiento sí nos va a llevar a aumentos genuinos en los ingresos del Estado. Por otro lado, el presupuesto se elaboró con la idea de tener un mayor seguimiento y cuidado de los dineros de todos los uruguayos. En materia de negociaciones salariales, se conversó muy intensamente con todos los actores sociales.
destacamos la responsabilidad y la madurez cívica de parte de todos los actores, priorizando claramente en las rondas salariales el empleo, que es el principal desafío que tenemos entre manos, como comparto la preocupación del viceministro Fent en este sentido, y se acordó que los salarios reales iban a acompasar la evolución de la economía en este año considerado como extraordinario. En materia de inserción internacional, me gustaría compartir algunas cifras internacionales y locales. El presidente Ferrer ya hizo mención a algunas de ellas, que nos va a permitir ubicarnos en el contexto internacional, el contexto que estamos viviendo, para luego compartir algunas de las iniciativas que hemos tomado y los objetivos que tenemos en esta materia. La pandemia ha tenido un impacto importante en el comercio internacional, sin embargo, este impacto ha sido menor a lo que inicialmente se estimaba. En las previsiones de la OMC en abril se estimaba que la caída en materia comercial podía estar entre un 13%, pero podía llegar hasta una caída de un 32%. En octubre esa previsión fue de un 9%, lo cual sigue siendo un impacto muy importante, y en este momento la variación interanual de los primeros 9 meses de este año nos lleva a que tenemos una caída de casi 11%, como comentaba Salvador Ferrer hace unos minutos. Podemos decir que a fines de noviembre, parte de las medidas excepcionales sobre el comercio, tanto las restrictivas como de liberalización, han sido eliminadas. Hasta noviembre de este año se contabilizaban unas 343 medidas comerciales impuestas en el año por diferentes países del mundo, tanto para restringir las exportaciones, fundamentalmente lo que tiene que ver con los insumos y los equipos médicos, como para facilitar las importaciones de estos mismos productos, obviamente como consecuencia de la pandemia. Sin embargo, el 22% de las políticas de liberalización y el 37% de las políticas restrictivas que se han tomado en la emergencia ya han sido dadas vueltas, ya han quedado de lado. Y en ese sentido, América Latina y el Caribe ha seguido esta tendencia, aunque la eliminación de estas medidas va por un camino un poco más lento. Las exportaciones de América Latina vienen en un sendero de recuperación. No obstante, las ventas de América Latina al mundo en los primeros 9 meses de este año siguen cayendo. Lo que se refiere al Mercosur, tenemos una caída interanual de 8%, algo similar ocurre para Centroamérica. En el caso de México, la caída es del 14%, y en el caso de los países andinos de un 20%. Es importante señalar que lo que se refiere a los precios de los commodities, en este momento se está observando una evolución favorable, especialmente lo que es el segundo semestre de este año, como marca el índice de precios de commodities, por ejemplo, de Bloomberg, y uno esperaría, esto sería como un elemento positivo que nos da luz sobre lo que puede ser el año 2021. En síntesis, vemos que el golpe del COVID-19 al comercio internacional ha sido muy fuerte, pero menor a lo que se esperaba inicialmente cuando surge la pandemia. Y por otro lado, como comentaba, la recuperación de los precios de los commodities se puede ver como una buena señal a la hora de trazar las perspectivas para el 2021. Vamos ahora a lo que se refiere específicamente al caso uruguayo. Y ahí la información que tenemos preliminar a noviembre es de unas exportaciones que tienen un descenso de 2,5% en el mes de noviembre, las exportaciones excluyendo lo que son las zonas francas, ubicándose en el nivel de 600 millones de dólares. Si vemos lo acumulado en el año, las exportaciones habrían alcanzado unos 6.300 millones de dólares, esto implicaría una caída de 10,5% respecto al mismo periodo del año anterior.
Algunos productos se destacan por su incidencia negativa, como la soja y la carne, y en lo que se refiere a la incidencia, una evolución positiva, se destaca el arroz. Y entre los principales destinos continuamos teniendo al mercado chino y al mercado de la República Hermana de Brasil. Creo que es importante recordar que Uruguay parte de una situación de vulnerabilidad comercial importante. Cuando miramos lo que sucede en el mundo y la situación uruguaya, vemos que en el caso de las exportaciones uruguayas, todavía el 63% de las exportaciones, de las ventas nuestras hacia el exterior, lo hacen pagando algún tipo de aranceles, cuando en el caso de nuestros competidores, esto es muchísimo menos, tendiendo a cero, como es el caso de Nueva Zelanda, Australia o Chile. En este panorama mundial y regional, Uruguay, esta administración, definió una nueva estrategia de inserción internacional, que me gustaría comentar brevemente, que entendemos que es clave para mejorar la competitividad de nuestras exportaciones y sobre la cual hemos venido trabajando. En primer lugar, hemos dado una nueva institucionalidad en materia de política comercial. Diría que el Ministerio de Economía y Finanzas retoma un rol protagónico en la política comercial junto con la Cancillería. Esto entendemos que no había sido el caso en la administración anterior. Y por otro lado, hemos venido trabajando en una muy clara coordinación y división de tareas, no solo con la Cancillería, sino con los ministerios sectoriales. En una coordinación, articulación en lo interno con el Ministerio de Industria, con el Ministerio de Ganadería y con otros ministerios involucrados, que está liderado por el Ministerio de Economía y Finanzas, y en un relacionamiento hacia el exterior liderado por la Cancillería en su rol de negociador internacional. Quisiera repasar algunas acciones concretas vinculadas al comercio exterior que hemos llevado adelante en este año. En primer lugar, mencionar cuáles han sido las medidas de impacto, de coyuntura, que se han tomado para aliviar y facilitar el comercio en esta situación de emergencia sanitaria. Destaco algunos elementos, como la creación del régimen especial de importación para productos prioritarios en la emergencia sanitaria. Esto basado en la lista de productos que muy tempranamente en marzo autorizó y publicó el Ministerio de Salud Pública. La prórroga por un año en la tasa especial de devolución de tributos para los sectores con mayor caída de la demanda internacional. Esto se hizo en el mes de mayo. En junio se prorrogaron los vencimientos de las admisiones temporales industriales. Se prorrogaron también por un año los vencimientos de la permanencia de las mercaderías en los depósitos fiscales. En abril, la Dirección Nacional de Aduana aceptó la copia de los certificados de origen, algo que tendría que ser lo natural, pero así no operaba, en lugar de tener que trabajar con los documentos originales. En el presupuesto nacional, la Dirección Nacional de Aduanas propuso a través del Poder Ejecutivo, el Ministerio de Economía y Finanzas, varios artículos que la mañana de ayer repasábamos en ocasión de las cuartas jornadas de Derecho Aduanero. Dentro de estos cambios que son parte de la ley de presupuesto nacional, se encuentran las modificaciones del régimen de muestras. También en el presupuesto nacional disminuimos la tasa que pagan los exportadores, las exportaciones al LATU. El pago del documento único aduanero pasó desde abril del 2020 a ser únicamente por medio electrónico. Anteriormente era una mezcla entre electrónico y pago presencial. Desde mayo se trabaja con un certificado de origen digital con Paraguay y estamos trabajando en un plan piloto en el mismo sentido con la República de Chile. En materia de mercados,
Como ya han comentado, esta semana se desarrolló la cumbre del Mercosur. El lunes tuvimos la reunión de ministros de Economía, el martes se llevó adelante la reunión del Consejo de Mercado Común del Mercosur y finalmente el miércoles asistimos a la reunión cumbre de jefes de estados. Y de esta manera Uruguay finalizó la presidencia pro tempore y le pasó la presidencia a Argentina. Durante este semestre hemos trabajado intensamente con la Cancillería para lograr avances en materia de un mejor funcionamiento interno en el Mercosur, tanto en materia comercial como en lo que se refiere a la institucionalidad del Mercosur, proponiendo una modernización institucional que redundará en ahorros presupuestarios. Dentro de la referencia a los mercados, obviamente que lo prioritario es comentar sobre lo que era la prioridad en esta presidencia pro tempore, que era la firma del Acuerdo Unión Europea-Mercosur. Esta firma es sabido que no se llevó adelante, no obstante lo cual es bueno decir que Uruguay hizo todo lo que estuvo a su alcance para que se llevara adelante este acuerdo, para que se alcanzara, tanto en el plano diplomático como en el plano técnico-comercial. Lo mismo fue llevado adelante por los Estados partes y el viceministro Fent fue claro en esta materia en los avances de Brasil. De parte de Uruguay, el canciller Bustillo viajó por Europa en los últimos meses y acordó avanzar en la preparación de un nuevo protocolo que podría adicionar nuevos requerimientos medioambientales, pero de manera recíproca. Estos protocolos tienen que ser cumplidos por la Unión Europea y por los Estados partes del Mercosur. Y esto sería algo adicional a lo que ya se cuenta en el tratado. También de la mano de la presidencia pro tempore, Uruguay finalizó los trabajos internos y los Estados partes también finalizamos los trabajos internos por parte del Mercosur en áreas en las que el bloque hace concesiones a la Unión Europea. Es así que se logró acordar el protocolo para el comercio electrónico, un área clave para el desarrollo de nuevas tecnologías y la ampliación de comercios de servicios de alto valor agregado. Es algo en donde nos debíamos el avance y en materia de los países del Mercosur, aunque parezca raro, pero todavía no lo habíamos hecho. Se lanzó una nueva ronda para incorporar mayores compromisos de comercio de servicios entre los países del Mercosur. Se avanzó en el sistema de administración de cupos para las importaciones del Mercosur. Estoy hablando de una especie de diálogo entre las aduanas del Mercosur. Se trabajó para modernizar el régimen de origen del Mercosur, más en línea con lo que se viene trabajando con la Unión Europea. Se avanzó, como dijo el viceministro Fent, en el análisis del sector automotor a nivel del bloque regional. Se compararon los distintos acuerdos y se ha trabajado para llegar a consensos en esta materia. Con respecto a otras negociaciones más allá de la Unión Europea, también Roberto Fent ha hablado al respecto. Se avanzó en la negociación, continuamos avanzando, diría, en la negociación con Corea del Sur. Es un relacionamiento interesante, de alguna manera es un relacionamiento a dos velocidades, porque Argentina tiene una trayectoria, está recorriendo un proceso diferente en lo que se refiere a los bienes. En el caso del relacionamiento con Israel, los distintos Estados partes del Mercosur han profundizado el relacionamiento bilateral, están avanzando en ese sentido y esperemos próximamente tener novedades para el caso uruguayo. En el caso de México se suscribió la decisión que establece las reservas a lo que son los anexos de los servicios e inversiones negociados en el 2004 en el Tratado de Libre Comercio. Se está avanzando con Chile en plantear en el TLC la incorporación de encadenamientos productivos y cadenas globales de valor, uno de los elementos que la presidenta
Andrea Roth hacía mención como muy relevantes. Esto nos permitiría que Uruguay venda sus productos a Chile y que Chile logre vender, incorpore esos productos, en sus procesos productivos, y luego pueda vender esos productos al resto del mundo. Y como recordamos, Chile tiene una amplia red de facilidades para sus exportaciones. En el caso de Egipto, recordamos que el Mercosur tiene un TLC con Egipto, y en el caso uruguayo estamos trabajando para mostrar los beneficios de este acuerdo y sacarle mayor provecho. También estamos trabajando para sacar mayor provecho a los acuerdos que ya tenemos con Perú y Colombia. Estamos trabajando para tener un reparto de las cuotas que sea el adecuado para el Mercosur y para Uruguay, en lo que es el Brexit, la separación del Reino Unido con la Unión Europea. Y finalmente, como decía el viceministro Fent, estamos trabajando para tener alternativas de venta de nuestros productos en mejores condiciones para los mercados de China, de Estados Unidos y de Rusia. Por lo tanto, dado este relacionamiento, dado el avance de estas negociaciones con los distintos bloques, quisiera compartir cuál ha sido la propuesta de Uruguay al finalizar la presidencia pro tempore del Mercosur, que es el bloque desde el cual Uruguay y los Estados miembros nos relacionamos con el mundo. Está claro que somos socios con distintas características. Cada uno de los países miembros del Mercosur tiene su estrategia de crecimiento y su estrategia de desarrollo económico definida. Estas diferencias nos enriquecen, pero nos llevan a replantearnos la conveniencia de ir hacia una mayor flexibilidad del Mercosur en su relacionamiento con el exterior. La marca Mercosur tiene una tradición y un valor en sí misma que queremos preservar y potenciar. Pero entendemos que para potenciar esta marca tenemos que revisar la manera en que nos relacionamos hacia el exterior. Y por eso hemos propuesto un esquema más flexible que contemple y respete nuestras diferencias. Y esto nos permitiría ir a distintas velocidades, marcando las prioridades de cada uno de los países. Los avances con los potenciales socios comerciales tienen que reconocer y respetar estas particularidades y estas diferencias, y permitir, reitero, el avanzar con distintas velocidades. Acá no hay una talla que nos quede bien a todos los socios, y tenemos que ir a lo que se ha llamado una indumentaria diplomática a medida del cuerpo de cada uno de los socios del Mercosur. Entendemos que en este sentido el contexto de la crisis sanitaria y económica que estamos atravesando es un momento oportuno para avanzar hacia un Mercosur más flexible, más realista y más efectivo para nuestras exportaciones. Andrea Roth, la presidenta de la Unión de Exportadores, mencionaba que los exportadores quieren más tratados de libre comercio. Agrego que los exportadores quieren mayores resultados para poder exportar sus bienes en mejores condiciones. Y eso es lo que nos va a permitir, en definitiva, tener un mayor crecimiento económico y tener un mayor bienestar para toda nuestra población. Quisiera finalizar saludando a cada uno de los exportadores del Uruguay y a cada uno de los potenciales exportadores. Ojalá que en ese sentido muchas pymes se unan al sector exportador. Agradecerle a todo el sector exportador por seguir funcionando este año, por haber mantenido los motores de la economía funcionando, a pesar de los desafíos y de los problemas que hemos enfrentado este año.
Y bueno, y desearles a todos un muy buen 2021. Tenemos la convicción de que va a ser un mejor año y que vamos a enfrentar la recuperación económica todos juntos. No dejo de transmitirles, como dijo la presidenta de la Unión de Exportadores, que mientras tanto debemos de seguir apelando a nuestra responsabilidad social y transitar lo que nos queda de esta ola de pandemia todos juntos y con mucha responsabilidad. Muchas gracias. Muchas gracias, ministra Susana Arbeleche. Bueno, llegamos al cierre de esta actividad. Queremos agradecer en nombre de la Unión de Exportadores y del Banco República a Roberto Fend, el viceministro de Comercio Exterior y Asuntos Internacionales del Ministerio de Economía de Brasil, por su tiempo, y a ambas autoridades por la disposición en momentos tan complicados, en fechas tan difíciles, de haber estado presentes hoy acá en este formato virtual, y por habernos dado este panorama de lo que sucedió durante el 2020 y las expectativas para el 2021. En nombre de los organizadores y de todos los exportadores que en este momento están escuchando, muchas gracias y hasta el próximo evento.